¿Qué tal, amigos? En una fiesta tan especial como la de la Semana Mayor, la Pascua cristiana, que preparamos muy claramente desde el Domingo de Ramos y vivimos en plenitud en el llamado Triduo Pascual, culminando con la solemne vigilia de resurrección, dispongamos nuestro corazón para vivir este tiempo como una gracia especial. La pasión dolorosa de Cristo, su muerte victoriosa y su gloriosa resurrección nos recuerdan de alguna manera nuestro bautismo, muertos al pecado para resucitar con Cristo, y nos permiten actualizar el misterio de Pascua, llamados a una vida nueva. Te queremos presentar en este programa 10 claves para vivir bien, lo que cada año celebra la Iglesia como su solemnidad, su acontecimiento más grande, la Pascua del Señor. No te vayas. Meditamos su Sagrada Pasión según San Mateo. Capítulo 26, versículo 14 al capítulo 27, versículo 66. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.
Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por 2ª vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, y por 3ª vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido?
A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le expusieron y le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó. Y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús
fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolo a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y lo creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6 hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era hijo de Dios. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos y se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, regresamos a nuestro programa en este especial a propósito de la gran fiesta que celebra el mundo cristiano en la llamada Semana Mayor, Semana Santa. Por 5 semanas nos hemos preparado espiritualmente para acompañar a Cristo, vencedor de la tentación 1,
glorificado en el Tabor 2, sanando la sed de infinito que hay en el hombre 3, iluminando al ciego 4 y dando nueva vida a aquellos que se sienten muertos interiormente 5. Pero hablemos de estas 10 claves y en este primer segmento señalemos las 3 primeras. Reconocemos para vivir bien este misterio de Pascua que no hay nada más cambiante que el corazón humano. Hoy amamos, mañana no lo hacemos. Hoy juramos fidelidad, mañana abandonamos al amigo. El pensar cómo la multitud aclamaba a Jesús en Domingo de Ramos y luego lo crucifica unos días más tarde en Viernes Santo, nos muestra lo veleidosa que es la condición humana. Encontrar a los discípulos fieles a Jesús cuando Él habla libremente por Galilea y también por la Judea, y luego acobardados como lo abandonan cuando Jesús es capturado. Encontrar la actitud de Judas y de Pedro, que habían prometido lealtad, sobre todo este último, Pedro, y luego le niega 3 veces, y otro le traiciona por 30 monedas de plata, nos muestra que estos personajes son como nosotros, o nosotros somos como estos personajes, cambiantes, veleidosos, a veces no tan firmes, no tan fieles en nuestra lealtad. Pero hablemos de un segundo elemento que encontramos en esta clave para vivir el misterio pascual, y es que en la adversidad se descubre la perfecta fidelidad del corazón. Cuando la vida nos sonríe, todo el mundo es amigo. Cuando hay prosperidad, todo el mundo es cercano. Pero es en la adversidad, en las pruebas grandes de la vida, cuando nos experimentamos solos, que descubrimos el verdadero amigo, el verdadero apoyo, la verdadera sinceridad. Encontramos unos fieles, muy fieles a Jesús en el momento de la prueba. Encontramos a María, su madre, a Magdalena, a Nicodemo, a José de Arimatea, a las mujeres de Jerusalén. Curiosamente es su grupo más cercano, el de los discípulos, que lo abandonaron, y hay que decirlo, hombres todos. El único que permaneció fiel y sacó la cara por el grupo de estos hombres fue el más joven apóstol, San Juan. Hoy descubre que cuando tienes pruebas en la vida, cuando sientes desánimo para buscar a Dios, cuando crees que Él te ha abandonado, es precisamente la hora de la fidelidad, y es precisamente cuando Dios más va a valorar tu testimonio de cercanía, de sinceridad, de lealtad personal. Pero hablemos de un tercer tema o tercera regla para vivir este misterio pascual. Reconozcamos que el amor es más fuerte que la muerte. Pablo afirmará de Jesús: nos amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? La muerte, porque ya un muerto no ama más. Pero ni siquiera esto se puede decir de Jesús, porque su muerte redentora por amor a la humanidad nos alcanza la salvación de nuestro pecado, y aún más allá de la muerte nos sigue amando. Encontramos que su mensaje central siempre gira alrededor de la misma idea: ámense, quiéranse unos a otros, como yo les he amado, como yo les he querido. ¿Por qué a nuestro mundo le cuesta tanta dificultad entender un mensaje tan corto, tan claro y tan contundente? ¿Por qué a veces buscamos la raíz o la esencia de la fe cristiana en arandelas, en accidentales, en exterioridades, y no en la esencialidad del amor, el distintivo del verdadero discípulo de Jesús? Hoy los invito para que nosotros reconozcamos que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, y Jesús dio la vida por ti y por mí, amigos de Él. A propósito de este programa especial para vivir la próxima Pascua cristiana, y damos 10 claves de interpretación.
Hablábamos en un primer momento de cómo el ser humano es cambiante y lo constatamos en el misterio del Domingo de Ramos. La multitud que lo aclama luego lo crucifica. Hablamos un poco de que la fidelidad se prueba sobre todo en la adversidad y vemos que son grandes amigos y más mujeres que hombres los fieles a Jesús. En el Jueves Santo podemos contemplar que el amor es más fuerte que la muerte como una tercera clave de vivencia del misterio pascual, pero una cuarta clave para este Jueves Santo podemos decir que la promesa de Jesús, yo estaré siempre con ustedes hasta el final de los tiempos, se cumple en el sacerdocio y en la Eucaristía que celebramos por excelencia en el Jueves Santo. Jesús que ama no abandona. Jesús que ama acompaña y promete su presencia. Y esa promesa se cumple a través de hombres frágiles, pecadores, y a través de su presencia sacramental, la presencia por excelencia en el mundo, la Eucaristía. Esto nos tiene que llenar a nosotros de alegría, porque es el sacerdote que guía y acompaña, pero es también la Eucaristía que alimenta y nutre la vida espiritual del mundo. En una quinta clave de interpretación, mirando ya más un poco la celebración del Viernes Santo, encontramos esa lucha de Jesús que es también nuestra lucha. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue un hombre de alguna manera obsesionado por hacer la voluntad del Padre Dios. De hecho afirmaba, mi Padre y yo somos uno. Y también compartía con la gente, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre Dios. Por eso San Pablo dirá expresivamente, Cristo fue obediente hasta el máximo, hasta la muerte y una muerte de cruz. Esa obediencia a Dios que humanamente cuesta, esa obediencia a Dios sosteniendo ese matrimonio, luchando por esa relación, sacando adelante esa familia cuando desde lo humano no quieres luchar más, te has cansado, te has desanimado, o más aún, no entiendes la voluntad de Dios y sin embargo la realizas. Hoy descubrimos que en la pasión de Cristo, en últimas, es la voluntad redentora de Dios en su Hijo. Es la voluntad salvadora que a través del misterio del dolor y del mal permite el mayor bien para la humanidad, la redención humana. En una sexta clave de interpretación del misterio pascual, también centrada en el Viernes Santo, encontramos el misterio de la cruz. Escándalo para el pueblo de Israel, necedad para los sabios griegos, pero fuerza de Dios y sabiduría de Dios para el hombre creyente. Hoy cada uno reconoce el mensaje de Jesús. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, muere a tu voluntad orgullosa y carga con tu cruz de cada día. No es fácil asumir la cruz diaria. Pesa, talla, exige. Amar y amar a quien me cuesta es cruz. Perdonar y perdonar a quien no lo merece es cruz. Servir y servir toda la vida con desinterés es cruz. Vivir con los sentimientos de Cristo se vuelve cruz en la vida. En ese sentido el Evangelio es un poco cruz en nosotros. Mucha razón tenía Santa Teresa de Jesús cuando afirma, Señor, son pocos los que te siguen, porque a los que te aman, tú los crucificas, y a los que te crucifican, tú los amas. Así es Dios, así es el misterio de la cruz, así es lo que nosotros vivimos. Finalmente, en esta segunda parte y central de esta reflexión, vemos una séptima clave para vivir el misterio pascual. Jesús enunciará muy en la línea o en el espíritu del Viernes Santo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, y solo si muere da mucho fruto. Cuando los seres humanos nos apegamos tanto a la vida,
cuando de alguna manera rechazamos la idea de la muerte, Jesús nos invita a morir con Cristo a nuestro pecado para resucitar con Él a una vida nueva. Esto desafía las lógicas del mundo que nos hablan de egoísmo, que nos hablan de piense en usted, cuídese a usted mismo. Y Jesús, por el contrario, nos habla de entregar cada día, aún hasta el final, hasta la radicalidad de la muerte. La muerte, sin embargo, no es el fin de la historia humana, es el principio de todo. La muerte no es destrucción, la muerte es transformación. La muerte no es pérdida, la muerte es ganancia de la vida definitiva con Dios. Amigos, nos vamos a un mensaje a propósito de todo este tema que estamos meditando, preparándonos para la Pascua cristiana. Estamos hablando de ese decálogo, de esas 10 palabras para vivir este misterio pascual, la vida de Cristo que se nos comunica muriendo primero a nuestro pecado. Nos vamos paseando por los días litúrgicos. Tomamos primero el Domingo de Ramos, luego el Jueves Santo, el Viernes Santo y el misterio que vamos celebrando en cada día. El jueves, el amor y la vida entregada, la promesa de estar siempre con nosotros a través del sacerdocio y la Eucaristía. Y el viernes, el misterio de la muerte, la cruz, previa a la radicalidad de hacer siempre Jesús la voluntad del Padre Dios, aunque a veces no se comprenda y aunque a veces no sea fácil. Una muerte en la cruz que ha sido el mayor verdugo del pecado, porque Cristo crucificado ha crucificado nuestro pecado para ser hombres libres. Decimos en estas 3 últimas reglas para vivir el misterio pascual, contemplando un poco el Sábado Santo, cómo el silencio de la muerte confronta la vida. Dedicamos una palabra a nuestra Madre María, bajo la inmensa imagen de la Virgen Dolorosa. Ella espera apacible, espera esperanzada, espera serena, que la muerte no es el final de la vida y que precisamente ese silencio meditativo que tenemos en la mañana del sábado nos invita a descubrir que la muerte es la única regla que no tiene excepción, que nos iguala a todos y que es maestra de sabiduría porque nos lleva a pensar cada una de las acciones que realizamos en nuestra existencia. Pero habría un 9º ítem o regla, y es descubrir lo inaudito. Cuando el ángel en la resurrección a María Magdalena en la tumba le dice, porque buscas entre los muertos al que vive. ¿Te ha pasado que tú buscas a Jesús y lo consideras como tu abuelo, que fue muy santo, muy bueno, pero ya murió? ¿Te ocurre que sientes que Jesús es parte de los libros de historia, pero no lo experimentas una realidad viva y actuante dentro de ti? Reconoce esta verdad. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Búscalo en la vida, no lo busques en el lugar equivocado. De alguna manera con Pablo cantamos muerte, ¿dónde está tu victoria? En ese sábado de la vigilia, madre de todas las vigilias, la de resurrección, cantamos que la muerte y su poder ha sido doblegada por la triunfante y gloriosa resurrección del Señor. Hoy decimos que sentimos que la fe cristiana tiene sentido si nos da nueva vida a cada uno de nosotros, llamados a resucitar con Cristo. El final del cristiano no es el Viernes Santo, el final del cristiano es el sábado de resurrección y la gloria de la Pascua, que celebramos con todo júbilo y con toda fuerza el gran domingo de Pascua. Podremos finalizar estos ítems o reglas de oro con una 10ª palabra celebrada fundamentalmente en domingo. El que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Crees? El mundo tecnológico te deja creer,
El mundo pragmático, el mundo de razones, de la materia, te permite expandir tu espíritu, fortalecer tu fe. Cree, como dice San Pablo, en una hermosa expresión pascual: ya no soy yo el que vive, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Me parece esta expresión de Gálatas 2:20 la más afortunada expresión o frase de lo que es el misterio de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Dilo a tu corazón: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Tu resurrección es aquí y ahora. Recuérdalo, Cristo es la gran resurrección del hombre, y abrirnos por la fe a Él nos abre a una vida insospechada, a un horizonte nuevo y muy amplio que jamás habíamos imaginado. Terminemos nuestra reflexión afirmando que con la resurrección de Cristo se abren cielos nuevos, tierra nueva, hombres nuevos, y reconozcamos que esa vida abundante que Jesús nos ofrece es vida en plenitud, es vida gratuita, y se le da a todo hombre y mujer de buena voluntad que quiere creer. 10 pasos, 10 reglas para vivir la Pascua. El pasar de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, el pasar del hombre viejo al nuevo, al decir de San Pablo, el pasar de una vida de oscuridad a una vida de luz. Tú decides si quieres seguir siendo ese hombre, esa mujer envejecidos por tus esclavitudes interiores, o quieres descubrir la vida nueva que solo Cristo puede darnos. Anticipadamente, cada día te digo: si dejas nacer aquí en tu corazón a Cristo, es Pascua. Por eso te exhorto y con alegría alabo a Dios y te digo: felices Pascuas de resurrección, si dejas nacer a Cristo en tu corazón. El Señor resucitado los bendiga a todos. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos y se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, regresamos a nuestro programa en este especial a propósito de la gran fiesta que celebra el mundo cristiano en la llamada Semana Mayor, Semana Santa. Por 5 semanas nos hemos preparado espiritualmente para acompañar a Cristo, vencedor de la tentación 1, glorificado en el Tabor 2, sanando la sed de infinito que hay en el hombre 3, iluminando al ciego 4 y dando nueva vida a aquellos que se sienten muertos interiormente 5. Pero hablemos de estas 10 claves y en este primer segmento señalemos las 3 primeras. Reconocemos para vivir bien este misterio de Pascua que no hay nada más cambiante que el corazón humano.
Hoy amamos, mañana no lo hacemos. Hoy juramos fidelidad, mañana abandonamos al amigo. El pensar cómo la multitud aclamaba a Jesús en Domingo de Ramos y luego lo crucifica unos días más tarde en Viernes Santo, nos muestra lo veleidosa que es la condición humana. Encontrar a los discípulos fieles a Jesús cuando Él habla libremente por Galilea y también por la Judea, y luego acobardados como lo abandonan cuando Jesús es capturado. Encontrar la actitud de Judas y de Pedro, que habían prometido lealtad, sobre todo este último, Pedro, y luego le niega 3 veces, y otro le traiciona por 30 monedas de plata, nos muestra que estos personajes son como nosotros, o nosotros somos como estos personajes, cambiantes, veleidosos, a veces no tan firmes, no tan fieles en nuestra lealtad. Pero hablemos de un segundo elemento que encontramos en esta clave para vivir el misterio pascual, y es que en la adversidad se descubre la perfecta fidelidad del corazón. Cuando la vida nos sonríe, todo el mundo es amigo. Cuando hay prosperidad, todo el mundo es cercano. Pero es en la adversidad, en las pruebas grandes de la vida, cuando nos experimentamos solos, que descubrimos el verdadero amigo, el verdadero apoyo, la verdadera sinceridad. Encontramos unos fieles, muy fieles a Jesús en el momento de la prueba. Encontramos a María, su madre, a Magdalena, a Nicodemo, a José de Arimatea, a las mujeres de Jerusalén. Curiosamente, es su grupo más cercano, el de los discípulos, que lo abandonaron, y hay que decirlo, hombres todos. El único que permaneció fiel y sacó la cara por el grupo de estos hombres fue el más joven apóstol, San Juan. Hoy descubre que cuando tienes pruebas en la vida, cuando sientes desánimo para buscar a Dios, cuando crees que Él te ha abandonado, es precisamente la hora de la fidelidad, y es precisamente cuando Dios más va a valorar tu testimonio de cercanía, de sinceridad, de lealtad personal. Pero hablemos de un tercer tema o tercera regla para vivir este misterio pascual. Reconozcamos que el amor es más fuerte que la muerte. Pablo afirmará de Jesús: nos amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? La muerte, porque ya un muerto no ama más. Pero ni siquiera esto se puede decir de Jesús, porque su muerte redentora por amor a la humanidad nos alcanza la salvación de nuestro pecado, y aún más allá de la muerte nos sigue amando. Encontramos que su mensaje central siempre gira alrededor de la misma idea. ¿Qué tal, amigos? En una fiesta tan especial como la de la Semana Mayor, la Pascua cristiana, que preparamos muy claramente desde el Domingo de Ramos y vivimos en plenitud en el llamado Triduo Pascual, culminando con la solemne vigilia de resurrección, dispongamos nuestro corazón para vivir este tiempo como una gracia especial. La pasión dolorosa de Cristo, su muerte victoriosa y su gloriosa resurrección nos recuerdan de alguna manera nuestro bautismo, muertos al pecado para resucitar con Cristo, y nos permiten actualizar el misterio de Pascua, llamados a una vida nueva. Te queremos presentar en este programa 10 claves para vivir bien lo que cada año celebra la Iglesia como su solemnidad, su acontecimiento más grande, la Pascua del Señor. No te vayas. Meditamos su Sagrada Pasión según San Mateo. Capítulo 26, versículo 14 al capítulo 27, versículo 66. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid, hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño, pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo y por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder?
¿qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le expusieron y le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó. Y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él.
Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: Sea crucificado. Pilato insistió, Pues qué mal ha hecho. pero ellos gritaban más fuerte: Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él las rodillas se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándolo a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y lo creeremos. Confío en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6 hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías.
Enseguida, uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio a beber. Los demás decían: déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: verdaderamente este era Hijo de Dios.